Que el Señor les bendiga, estimados hermanos, estimada iglesia acá en Pichilemu. Estamos en el mensaje número 9 de nuestra serie El propósito de la iglesia, basado en el libro de los Hechos. El título de nuestro mensaje para hoy es La iglesia, una comunidad que hace guerra espiritual. Y para esto me gustaría ilustrar nuestra enseñanza, nuestro mensaje para el día de hoy con una pequeña frase o con una reflexión que nos va a hacer pensar. Esta frase dice de que por un clavo se salió la herradura, y como se salió la herradura se tropezó el caballo, y como se tropezó el caballo se cayó el jinete, y como se cayó el jinete no pudo entregar el mensaje, y como no se entregó el mensaje se perdió la guerra. Esto es lo que dice esta pequeña reflexión, y lo que nos muestra a nosotros es que por un elemento la guerra se puede perder. ¿Y cuál fue ese elemento? Un clavo. Un clavo provocó que se saliera la herradura, que se tropezara el caballo, que se cayera el jinete, y porque el jinete no se cayó, no se entregó el mensaje y por eso se perdió la guerra. Y así funciona en nuestra vida espiritual. Hay diferentes y ciertos elementos específicos que porque no los tomamos en cuenta o porque no los ponemos en práctica, a veces perdemos nuestra guerra contra nuestro enemigo. Y de eso se trata el mensaje de hoy. Vamos a descubrir cuál es el elemento que no debemos de descuidar, que no debemos de perder para poder tener la victoria en la guerra espiritual. Recuerden el título, La iglesia, una comunidad que hace guerra espiritual. Basado en el libro de Hechos, capítulo 12, versículo 1 al 11. Señor, te damos gracias por este maravilloso mensaje, te damos gracias por esta bella oportunidad que nos das de poder compartir, Señor, tu palabra. Y sabemos que no son tiempos fáciles, son tiempos de pandemia, son tiempos en los que el mundo entero está pasando por un momento complicado. Pero confiamos en ti, esperamos en ti, descansamos en ti. Tú eres, Señor, nuestra fuerza y nuestra esperanza. Y si estamos en ti, estamos seguros. Pedimos la guía de tu Espíritu Santo para este lindo mensaje y que sea Él enseñándonos y edificando nuestra fe. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, capítulo 12, versículo 1 hasta el 11. Versículo 1. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Vemos que Herodes provocó otra persecución en contra de la iglesia. Estaba el deseo malo en el corazón de Herodes de maltratar a la iglesia. Y por supuesto vemos al diablo operando en la mente de Herodes. Herodes ocupaba la posición de gobernador. Eso era lo que hacía Herodes. Era un gobernador sobre la región donde estaba Jerusalén. Este le rendía cuentas al Imperio Romano, por supuesto. Y aquí estaba este gobernador llamado Herodes, que de la nada tuvo ese deseo de perseguir a la iglesia y de maltratar a la iglesia. Esta no es la primera vez que la iglesia sufre persecución. Esta no es la primera vez que la iglesia enfrenta oposición. Lo hemos visto desde el capítulo 1. Pero acá el rey Herodes o el emperador Herodes empieza una persecución en contra de la iglesia. Versículo 2. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Primero, mató al hermano de Juan, Herodes, el emperador, mató al hermano de Juan. Y esto es muy importante que nosotros lo entendamos. ¿Por qué? Porque este Jacobo, del que está hablando acá, era uno de los 12 discípulos. Atención a lo que estoy diciendo. El Jacobo que está acá era uno de los 12 discípulos y este fue el primero en ser martirizado, es decir, fue el primero que murió y murió a filo de espada. Y el hecho de que uno de los primeros de los 12 discípulos había muerto, esto trajo una gran tristeza al resto de los discípulos. Pero ellos sabían al final de todo esto que para esto habían sido llamados. Hay algo que es muy importante que tenemos que entender acá y es que en el Nuevo Testamento existen varios Jacobos. Y quiero mencionar acá los 4 Jacobos que de alguna manera u otra en alguno o en otro libro lo vamos a ver. Primero, Jacobo el hijo de Alfeo.
Este Jacobo, hijo de Alfeo, fue uno de los 12, que posiblemente fue el escritor del libro de Santiago, porque Santiago también se traduce como Jacobo. El segundo es Jacobo, hijo de Zebedeo. Este era hermano del apóstol Juan. Después tenemos a Jacobo, el hermano de Jesús. Y número 4 tenemos a Jacobo, el padre de Judas. No Judas Iscariote, Judas el traidor, sino que Judas el que escribió el libro. Nada se sabe de este tal Judas de este Jacobo que fue el padre de Judas, que él fue el que escribió el libro. Recuerden, no el traidor, sino el que escribió el libro. Pero acá estamos hablando del primero, Jacobo, hijo de Alfeo, uno de los 12. Este fue el que fue decapitado o murió por la espada por Herodes. Entonces tenemos acá a 4 Jacobos, pero del que estamos hablando acá, del que mató a Herodes, fue uno de los 12 discípulos. Muy importante que nosotros podamos entender este aspecto. Versículo 3. Y viendo que eso había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro, y eran entonces los días de los panes sin levadura. Esto de que Jacobo había muerto, el texto dice que le agradó a los judíos. Pero aquí no estamos hablando de todos los judíos, estamos hablando de los judíos no convertidos, estamos hablando de los judaizantes, de los que rechazaban toda clase de enseñanza de los discípulos y también las enseñanzas de Jesús. De esos discípulos, de esos judíos se está refiriendo acá el texto. Los judíos judaizantes, es decir, los fariseos, los jebuseos, los escribas, los sumos sacerdotes, etcétera, etcétera. Ellos fueron los que se alegraron con la muerte del primer discípulo. Fueron ellos los que dijeron, qué bueno que este hombre ahora está muerto. Ahora ya matamos a uno, entonces tenemos que matar a los otros 11. A lo mejor esa era la mentalidad de ellos. Versículo 4. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel y entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Aquí tenemos que detenernos un momento. ¿Por qué? Porque si bien Herodes, que era un gobernador, persiguió a la iglesia, y porque persiguió a la iglesia logró matar a uno de los 12 discípulos, que fue Jacobo, y después de eso el pueblo judío, es decir, los no cristianos, se alegraron, y después dijo, bueno, entonces como ya tengo a uno, voy en contra del otro, y decidió apresar a Pedro. Eso es lo que el texto está diciendo. Y algo que tenemos que entender nosotros aquí es que la comunidad judía ya habían matado a Jesús, por supuesto. A la iglesia no la dejaban en paz y la perseguían. Ya habían matado a Esteban, el diácono de la iglesia en Jerusalén. No sé si ustedes se recuerdan de eso. Ya habían matado también a Jacobo y ahora iban detrás de Pedro, considerado el líder principal de la iglesia de Jerusalén. Pero atención a lo que voy a decir, porque a él solo lo apresaron y no lo lograron matar. Pero lo que quiero decir es que quiero que ustedes miren que la iglesia estaba en una constante guerra espiritual. Recuerden el título de este mensaje: la iglesia, una comunidad que hace guerra espiritual. Y con este tipo de persecuciones, que mataron a uno, que mataron al otro, que persiguieron a este y persiguieron a este otro, eso nos dice que la iglesia estaba en una constante guerra espiritual. Es muy importante que nosotros entendamos esto. En fin, apresaron a Pedro, lo agarraron y lo pusieron custodiado por varios soldados. Y aquí esto nos dice a nosotros que ¿cuál fue la razón por la que apresaron al apóstol Pedro? ¿Acaso Pedro era un criminal para que le pusieran 16 guardias, 16 soldados? Porque el texto dice que le pusieron 4 grupos de 4 soldados, es decir, 16 soldados. ¿Acaso era un narcotraficante Pedro? ¿Acaso era un terrorista Pedro? No, no lo era. Era un simple hombre lleno del Espíritu que predicaba el Evangelio de Jesucristo. Pero miren la magnitud del odio y de la guerra que el diablo nos pelea, iglesia. Entendamos el principio. Entendamos acá que la guerra es contra el enemigo. Satanás, el diablo, es quien odia a la iglesia, es quien odia al creyente y va a hacer todo lo posible por
hacerle la guerra a la iglesia y al creyente. Gloria a Dios que tenemos promesas de que eso no va a suceder, es decir, Él no va a tener la victoria. Pero el diablo no anda jugando, el diablo no anda bromeando, ni perdiendo el tiempo, ni jugando a las escondidillas. El diablo anda matando, robando y destruyendo. Y lo vemos aquí en este libro de los Hechos, que cuando la iglesia crecía, cuando la iglesia evangelizaba, el diablo se oponía usando a personas para frenar el crecimiento del evangelio. Muy importante lo que acá estamos viendo, versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. Y aquí está la clave. No nos vamos a quedar mucho en este versículo 5 porque es el que vamos a usar para nuestra aplicación. Pero Pedro fue metido en la cárcel y estaba custodiado como si fuera un gran asesino en serie. Pero aquí está lo más importante de este mensaje. Y como ya dije, solo lo voy a mencionar porque es la aplicación de nuestro sermón. La iglesia, al saber esto, al saber que Pedro estaba encarcelado, oraron sin parar. Oraron sin parar. La oración de la iglesia fue la que liberó a Pedro de la cárcel. Y lo vamos a ver más adelante. Versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Pedro estaba bien custodiado, Pedro estaba bien amarrado, Pedro estaba bien acorralado. ¿Cómo Pedro se iba a salir de allí si Pedro tenía a 16 guardias que lo estaban vigilando? Estaba hasta el fondo de la cárcel. Era imposible. Estaba en serios apuros, en serios aprietos. Pero, ¿qué fue lo que nos dijo el versículo 7? Aquí nosotros vemos, el versículo 6, aquí nosotros vemos que este hombre estaba encadenado en medio de los guardias, pero la mano de Dios, movida por las oraciones de los creyentes en el versículo 5, fue lo que lo sacaron de la cárcel. Veamos lo que dice el versículo 7. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Eso es lo que nos dice el versículo 7. Y aquí la providencia de Dios está presente. ¿Qué significa la providencia de Dios? La providencia de Dios significa cuando la mano de Dios obra, cuando la mano de Dios trabaja, cuando nadie mira, cuando nadie se da cuenta. Esa es la providencia de Dios. Y aquí tenemos a la mano de Dios obrando. Aquí tenemos la escondida mano de Dios obrando cuando nadie la mira, cuando nadie se da cuenta, cuando nadie lo espera. La mano de Dios está obrando. Nadie se esperaba que un ángel llegara del cielo para hacer semejante hazaña, semejante obra y semejante milagro. Porque esto fue gracias a las oraciones de la iglesia en el versículo 5. Gracias a la guerra espiritual de la iglesia, por Pedro, este hombre fue liberado. Así es como funcionan nuestras oraciones para hacer guerra espiritual. Esto es maravilloso. Versículo 8. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en un manto y sígueme. ¡Qué impresionante! El ángel dijo: sígueme. Pedro solo tenía que seguir la señal de Dios. Él solo tenía que seguir al ángel de Dios. En medio de la adversidad, en medio del problema, en medio de estar rodeado por tantas cosas difíciles, Pedro solo tenía que seguir la señal. Y esto a nosotros nos dice que en medio de la adversidad debemos de seguir la dirección de Dios. Debemos de seguir la voluntad de Dios. Porque es lo mejor para nosotros salir ilesos, sin heridas y sin golpes de las pruebas. Seguir la señal. Es muy importante que cuando estemos acorralados, cuando todo pinta mal, sigamos las instrucciones, sigamos las señales que Dios nos da, que sigamos la voluntad de Dios y no la de nosotros. Versículo 9. Y saliendo,
le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que miraba una visión. Pedro acá pensó, oh, estoy soñando, oh, estoy viendo una visión, oh, ¿qué está pasando? Según él, estaba en el tercero o en el cuarto sueño. Pero al llegar al final, cuando se dio cuenta, dijo, wow, de verdad la mano de Dios me ha librado. De verdad la mano de Dios me ha salvado. Pero Pedro no tenía ni idea de que había un ejército de creyentes allá en la iglesia orando e intercediendo por su vida. Y esto es lo que quiero que ustedes miren, iglesia, que cuando nosotros oramos, cuando nosotros intercedemos, cuando nosotros hacemos guerra espiritual, cosas grandes pasan. Y no es una mentira, no es una fantasía, es una realidad. Versículo 10. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salieron. Eso es todo. Eso es todo lo que dice el versículo. Que pasaron la primera guardia, pasaron la segunda guardia, pasaron entre medio de todos los soldados y salieron. Y salieron. ¿Quién hace este tipo de cosas? ¿Quién hace este tipo de cosas? Solo Dios. Eso es lo que nos dice el versículo 10. Pero Pedro siguió y pasó por en medio de los soldados y continuó y pasó por el segundo grupo de soldados y continuó y pasó por la primera puerta y continuó y pasó por la segunda puerta y continuó y pasó por el segundo grupo de soldados y continuó hasta que llegó a la salida. Solo seguía la dirección de Dios, solo seguía la mano de Dios, y esa es la clave. Allí está el toque de ganar la guerra espiritual, cuando nosotros tenemos un entendimiento claro de por qué estamos peleando, de por qué estamos haciendo guerra espiritual. Cuando nosotros decidamos seguir esa dirección que Dios nos está dando, pasaremos por la primera prueba, pasaremos por la segunda prueba, pasaremos por la primera puerta, pasaremos por la tercera puerta, pasaremos delante de los guardias, pasaremos delante de los que nos persiguen y saldremos ilesos de ese difícil lugar. Y saldremos ilesos de esa difícil posición. Es así como funciona, no lo digo yo, lo dice el texto. El versículo 10, el ángel sacó a Pedro tranquilamente en un panorama donde, según Pedro dijo, aquí yo ya estoy frito, aquí yo ya estoy cocinado, aquí yo ya estoy en el horno, aquí yo ya estoy en problemas. Señor, te entrego mi vida y cuando yo muera me voy a salvar y me voy contigo. A lo mejor esas eran las palabras de Pedro, esos eran los pensamientos de Pedro, pero Dios le manda un ángel y le saca sin ningún rasguño de esa cueva de leones. Pero démonos cuenta cómo Dios nos libra cuando nosotros nos ponemos en acción a orar e interceder por cosas específicas. Versículo 11. Entonces Pedro volvió en sí, es decir, recuperó la conciencia, el entendimiento, y dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado un ángel y me ha librado de la mano de Herodes. ¡Guau! Y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Qué interesante. Pedro se dio cuenta, Pedro dijo: me salvé. El Señor me salvó, pero qué manera de salvarme, Señor. Qué manera de salir sin ningún golpe, sin ningún rasguño, sin ningún corte, sin ninguna herida de un panorama difícil. Y aquí está el panorama. Hemos llegado al final de nuestros versículos y para esto quiero que podamos entrar en aplicación. ¿De dónde dijimos que íbamos a sacar nuestra aplicación? Del versículo 5. Volvámoslo a leer. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. El cuadro pintaba difícil. A Jacobo ya lo habían matado, a Cristo ya lo habían matado, a Esteban ya lo habían matado, a la iglesia ya la habían amenazado, ya la estaban persiguiendo, ya la estaban maltratando.
Y la iglesia sabía de cada detalle, la iglesia ya estaba advertida de que eran tiempos difíciles. Pero ¿cuál fue la actitud? ¿Cuál fue la actitud de la iglesia en este momento? ¿Cuál fue la actitud de los creyentes del grupo de cristianos en ese tiempo? ¿Cuál fue la iniciativa de la iglesia cuando supo que Pedro estaba preso? Hicieron guerra espiritual, por supuesto. Hicieron guerra espiritual. Ellos dijeron, no nos vamos a quedar así calladitos, tranquilitos, mansitos, como que no pasa nada. Se unieron en oración y se levantaron en acción para interceder por Pedro. Y aquí vemos una comunidad unida, una comunidad que pelea las guerras y las batallas en equipo, como un cuerpo que tiene a Cristo como cabeza. Vemos a una iglesia completamente fortalecida, completamente unida, haciendo guerra espiritual con sus oraciones para que la mano de Dios libre de la muerte a este hombre. Veamos 4 razones o 4 resultados de la guerra espiritual que la iglesia hizo acá en este versículo. Por la guerra espiritual de la iglesia, la respuesta de Dios llegó enviando un ángel a la cárcel para librar a Pedro. Por la guerra espiritual que la iglesia hizo, las cadenas que ataban los brazos de Pedro se cayeron. Por la guerra espiritual que la iglesia hizo, las puertas de la cárcel se abrieron para que él saliera. Y por la guerra espiritual que la iglesia hizo, Pedro llegó hasta la salida. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué llegó un ángel? ¿Por qué las cadenas se rompieron? ¿Por qué las puertas se abrieron? ¿Por qué Pedro vio la salida? Porque la iglesia se unió haciendo guerra espiritual en oración. ¿Qué podemos ver? ¿Qué podemos aprender de esta maravillosa iglesia? Este es el título de nuestro mensaje, la iglesia, una comunidad que hace guerra espiritual. Es muy importante que nosotros podamos entender cada principio que acá el texto nos está diciendo. Herodes, un hombre complicado, un hombre que odiaba a los cristianos, los persiguió, mató a Jacobo, quiso perseguir a Pedro para matarlo, pero no pudo, porque la iglesia hizo intercesión, hizo guerra espiritual. Quiero que hablemos brevemente de 3 campos de batalla, los 3 campos de batalla del creyente, donde se necesita guerra espiritual en oración. El primero es la mente. En la mente es donde se liberan todas las batallas. En la mente es donde se liberan todas las peleas. En la mente es donde el cerebro teje las enredaderas de pensamientos malos, cuando teje las enredaderas de pensamientos enfermizos. En la mente es donde se libran las guerras. La mente es el primer campo de batalla donde tenemos que tener guerra espiritual. Tenemos que estar fortalecidos en nuestra mente, tenemos que renovar nuestra mente cada día según la voluntad de Dios, según la palabra de Dios, según la verdad de Dios. Tenemos que tener dominio propio y nuestra mente y nuestros pensamientos deben de estar gobernados por Dios y por el Espíritu Santo. Nuestro segundo campo de batalla es el corazón. En el corazón es donde inician las guerras. Si bien en la mente se libran o se liberan las batallas, pero en el corazón se pelean las batallas. En el corazón es donde pelea lo que yo siento, si siento envidia, si siento enojo, si siento desánimo, si siento depresión, si lucho con adicciones, si lucho con depresiones, si lucho con estas cosas, si lucho con el pecado, con la inmoralidad. Con todas estas cosas empieza desde acá el corazón. Y nuestro corazón debe de estar también completamente gobernado por el Espíritu Santo, por Dios. Mi corazón tiene un trono y en ese trono se tiene que sentar solo Dios. Yo le pertenezco a Dios y porque yo le pertenezco a Dios, le pertenece a mi familia, le pertenecen mis hijos, le pertenece mi trabajo, le pertenecen mis finanzas, le pertenece mi casa, le pertenece todo. Nuestro tercer campo de batalla es la lengua. La lengua es un gran campo de batalla. Y las escrituras dicen que de una misma fuente no pueden salir 2 tipos de agua. De una fuente no puede salir agua salada y agua dulce. Las escrituras también dice de que la luz no tiene comunión con las tinieblas.
O es luz o es tiniebla, pero los dos no pueden ser. Las Escrituras también dicen que un árbol no puede dar dos frutos. Si un árbol de mango es de mango, no puede producir piñas, no puede producir manzanas. ¿Qué tipo de árbol es ese? No existe. Entonces, así es la lengua. O es cosas buenas o es cosas malas que salen de mi lengua. Pero estos son los tres campos de batalla del creyente: la mente, el corazón y la lengua. Y cuando nosotros tenemos estos elementos descuidados, perdemos la guerra. Y aquí yo quiero traer el ejemplo que usamos al inicio, que el clavo se salió y porque se salió el clavo se salió la herradura, y porque se salió la herradura se cayó el caballo, y porque se cayó el caballo también se cayó el jinete, y como se cayó el jinete no llegó el mensaje, y como el mensaje no llegó se perdió la guerra. ¿Y por qué se perdió la guerra? Por un clavo. Por un clavo. Un clavo desató todo el problema. Lo mismo es en nuestra vida espiritual. A veces pensamientos que salen de nuestra mente provocan un gran caos. A veces sentimientos que salen de nuestro corazón provocan grandes problemas. A veces palabritas que salen de nuestra boca provocan grandes conflictos. Cuando descuidamos estos elementos, perdemos la guerra. Y aquí debemos de ser como la iglesia primitiva, que no descuidó un elemento que es el principal, que es la oración. Si nosotros no estamos firmes en nuestras oraciones, si nosotros no tenemos fuego, ni pasión, ni hambre por buscar al Señor en oración, en mi mente no voy a tener la batalla, la victoria espiritual. Lo mismo en mi corazón y lo mismo en mi lengua. Así es como funciona. Así es como funciona. Yo no debo de descuidar la oración en mis tres campos de batalla: la mente, el corazón y la lengua. Yo no debo de descuidar la intercesión por mis hermanos en mi iglesia, por mis hermanos en mi comunidad, por mi familia, por mis hijos, por mi trabajo, por mis vecinos, por todos los que me conocen. Si yo descuido este elemento, que es la oración, voy a perder la guerra espiritual. Como iglesia debemos hacer guerra espiritual cuando oramos, cuando intercedemos, cuando ministramos a los demás, cuando testificamos de lo que somos, de lo que hacemos. Debemos de hacer guerra espiritual, y específicamente en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra lengua. La iglesia primitiva, la iglesia temprana, se unió en oración y no dejó de orar por el apóstol Pedro. ¿Y qué pasó? Dios liberó a Pedro de un gran conflicto, enviándole un ángel, rompiendo las cadenas, abriéndose las puertas y mostrándole la salida. Es así. Es así como funciona la guerra espiritual. Por eso nosotros debemos ser una iglesia que pelea, que hace la guerra espiritual con nuestras oraciones, orando unos por otros, orando por las necesidades de nuestros hermanos, orando también por nuestra propia santidad, por nuestra propia fe en Cristo, por nuestro propio crecimiento en Dios. Debemos de hacer guerra espiritual por nuestro propio testimonio, debemos de hacer guerra espiritual por mi propia santidad, debemos de hacer guerra espiritual por mi propia mente, por mi propio corazón y por mi propia lengua. Debo de protegerme a mí mismo con la oración. Debo de protegerme con la oración. Es así como yo no voy a perder la guerra espiritual, cuando yo no descuide ese elemento que es la oración. Ese es el final, este es el cierre de nuestro mensaje, la iglesia, una comunidad que hace guerra espiritual. Espero que haya sido de bendición, de impacto para tu fe, para tu relación con Cristo, y me gustaría orar. Señor, te doy muchas gracias por este mensaje. Gracias por lo que ocurrió acá en la cárcel con Pedro, que lo libraste, Señor, de este problema, de este conflicto, pero gracias también por ese ejército de creyentes que oró por él, que intercedió por él, que gracias a esas oraciones tu mano se movió y libró a este hombre de la muerte. Oramos, Señor, también por aquel que está en necesidad, oramos por aquel que está en desánimo, que está en depresión, que está confundido, aquel que está hasta
quizás en pecado, Señor, que tú lo libres, que tú le des la fuerza, el dominio propio para salir de ese lugar y que pueda tener la victoria con la guerra espiritual. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Bendiciones y nos vemos en nuestro próximo mensaje. Que Dios te bendiga. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.